En este video veremos el contraste de hipótesis para la media de una distribución normal con sigma conocido. Este contraste de hipótesis es de uso habitual cuando es necesario verificar hipótesis que pueden, representarse a partir de la media de una variable. Para el desarrollo de esta técnica, nos basaremos en el supuesto de normalidad de la variable. Es decir, vamos a suponer que la variable que es necesario medir para conocer información sobre la hipótesis que estamos trabajando tiene una distribución normal cuya media es mu y su desvío es sigma en la población. Además de ello, supondremos que la hipótesis científica del investigador puede ser expresada como una hipótesis estadística utilizando el parámetro mu. Antes de comenzar con el desarrollo del método, repasemos algunos resultados importantes referidos a la variable x y a la distribución del promedio de una muestra de variables normales, resultados que vimos en videos anteriores. Es importante considerar y tener en cuenta cuando uno hace inferencia estadística que las muestras aleatorias pueden tener o pueden verse de dos formas diferentes. Una de ellas es como un conjunto de números, cuando efectivamente las mediciones sobre X ya han sido hechas y se tienen esos valores. Pero antes de que las mediciones se hagan, las variables, los valores pertenecientes a una muestra aleatoria pueden pensarse como si fueran variables, todas idénticas a la variable x original que se está midiendo, y también todas con la misma distribución que esta variable x tiene. Esto hace que el promedio y el desvío y cualquier, cuenta que pueda hacerse sobre los valores de una muestra tenga también este carácter dual de ser un número, cuando la muestra es un número, y una variable, cuando los valores de la muestra son también variables. Esto hace que uno pueda calcular estimadores de los parámetros de una distribución normal si es que cuenta con una muestra aleatoria. Y es así que sabemos que si uno quiere estimar la media mu de una variable normal y tiene una muestra, el estimador óptimo de ella es el promedio, el x raya. Y lo mismo ocurre con sigma. Sigma también tiene un estimador óptimo y no es más que el desvío estándar de la muestra. Otro resultado de gran importancia y de muchísima utilidad en la teoría del contraste de hipótesis está vinculada a la distribución del promedio en el caso de contar con una muestra aleatoria de una distribución normal. Este resultado teórico dice que, en este caso, el promedio tiene también distribución normal. Si las x y, es decir, si los integrantes de la muestra provienen de una distribución normal mu sigma, y además de eso, el valor medio del promedio es el mismo mu original, y el desvío de x raya es sigma dividido la raíz cuadrada de n, siendo n el tamaño de la muestra. Un resultado también muy importante y que se deduce prácticamente del que acabamos de enunciar es aquel que dice que al tipificar x raya, es decir, al restarle su media y al dividirlo por su desvío, obtenemos una distribución normal unitaria. Veamos un ejemplo para afirmar estos conceptos nuevos que estamos dando. Se sabe que una persona con diagnóstico de insomnio duerme en promedio 4 horas por noche.
un grupo de investigadores que tiene esta información ha desarrollado un tratamiento para paliar los efectos del insomnio. Y por supuesto, tiene, digamos, la certeza, por lo menos teórico-conceptual, de que su tratamiento es efectivo. Sin embargo, necesita saber si esto es realmente así en la población de insomnes. Entonces, ¿cuál es la hipótesis científica en este problema? La hipótesis científica es que lo que afirman o piensan los investigadores de que el tratamiento que han desarrollado es efectivo. Es interesante observar en este punto que esta hipótesis científica, que puede ser verdadera o falsa en la población de insomnes, tiene o define una hipótesis complementaria, que es, en este caso, que el tratamiento no es efectivo. Cuando hablamos de hipótesis complementaria, lo hacemos en términos de lo que es la veracidad de esta hipótesis científica de los investigadores, en cuanto a que si una de ellas es verdadera en la población, necesariamente la otra tiene que ser falsa. Este es un punto que remarcamos especialmente porque tiene gran importancia luego en lo que es el desarrollo técnico de los contrastes. Para poder transformar una hipótesis científica en una hipótesis estadística a la cual se pueda evaluar a partir de la utilización de métodos de estadística inferencial, es necesario determinar o definir la variable que mide aquella característica a la que la hipótesis científica está haciendo referencia, para, de esa forma, poder expresar dicha hipótesis en términos de alguno de los parámetros de la variable en cuestión. En nuestro ejemplo, parece bastante razonable definir la variable en cuestión como la cantidad de horas que un individuo cualquiera de la población duerme por noche. Y pensar que esta variable, que por supuesto esta definición, tiene una media mu, que es igual al promedio poblacional de horas dormidas por los insomnes. Como ya vimos, para poder desarrollar un contraste de hipótesis para este problema, es necesario realizar una serie de supuestos. En este caso, los supuestos son los siguientes. El primero de ellos es que contamos con una muestra aleatoria de 25 casos. El segundo es que X tiene una distribución normal de parámetros mu sigma. Y el tercero es que el sigma, o sea, el desvío estándar poblacional, se asume conocido y su valor en este problema es igual a 1.2 horas. El tratamiento efectivo, la hipótesis de que el tratamiento es efectivo, puede expresarse entonces en términos del promedio poblacional de horas dormidas de la siguiente forma. Si el tratamiento es efectivo, mu deberá ser mayor que 4 horas. Y la hipótesis complementaria a la de los investigadores puede expresarse en términos de mu también, en cuanto a que el valor poblacional sea menor o igual a 4 horas. Una vez expresadas las hipótesis en términos de mu, es necesario decidir cuál de ellas será H0 y cuál de ellas será H1. La norma habitualmente utilizada es decidir y poner como hipótesis alternativa aquella hipótesis que es de interés del investigador y que ha motivado, digamos, la utilización de una prueba de hipótesis. Esto se basa en el hecho de que, como solo uno de los posibles errores puede controlarse, poner la hipótesis del investigador en H1 hace que el error controlado sea la probabilidad de que
el investigador se equivoque al afirmar la veracidad de su hipótesis. Otro detalle muy importante a destacar aquí es el siguiente. Por convención, siempre en la hipótesis nula se expresará como una igualdad entre mu y el valor crítico contra el cual se compara, 4 horas en este caso. Esta simplificación hace que la comprensión del método de contraste de hipótesis sea más sencilla, y es totalmente equivalente a la expresión formal que vemos arriba y que muestra la complementariedad entre las dos hipótesis que se contrastan. ¿Cómo decidir si H0 debe o no ser rechazada? La información que contamos, como sabemos, es la suministrada por la muestra. Y vemos que las hipótesis están expresadas en términos de mu. Y mu es un parámetro poblacional desconocido. Pero el hecho de haber supuesto que nuestra variable que mide la cantidad de horas dormidas en la población sigue la distribución normal, y al tener nosotros una muestra de esa población, sabemos que aun cuando mu sea desconocido, su valor puede estimarse con suma precisión utilizando X-raya. Entonces, una primera forma de comparar que a uno puede ocurrírsele es, bueno, no conozco mu, pero sé que X-raya siempre es muy próximo a su valor. Entonces, ¿por qué no comparar directamente X-raya contra 4? Y si su valor es mayor que 4, rechazo H0, y si no es mayor que 4, no rechazo H0. Esto sería, digamos, una regla de decisión basada en la muestra. Con lo cual, este proceder sería correcto, formalmente correcto. Sin embargo, es insuficiente en vista a los objetivos que nosotros nos fijamos, que tiene que ver con la posibilidad de controlar la probabilidad de error de tipo 1. Resumiendo, este proceder sería correcto pero insuficiente, ya que de esta manera no hay forma de asegurar que la probabilidad de rechazar H0 cuando ésta sea verdadera sea igual a alfa. La solución a este problema es generar una regla de decisión no solo basada en el valor de X-raya, sino en su distribución, que sabemos que es normal, por los supuestos. Decía, su distribución cuando H0 es verdadero. Cuando esto ocurre, X-raya tiene una distribución normal que es perfectamente conocida, ya que si suponemos que H0 es verdadera, el valor de mu también lo suponemos igual a 4. Y entonces, la distribución de X-raya es como la que vemos en la figura, es decir, hay un montón de valores de X-raya mayores que 4 que siguen siendo probables de obtener aun cuando H0 es verdadera. Lo que nosotros tenemos que determinar es cuán grande tiene que ser X-raya para que decidamos rechazar H0 y que la probabilidad de equivocarnos sea de el alfa fijado, en el caso del problema, de 0,05. En definitiva, lo que nosotros tenemos que encontrar es cuál es el valor de X-raya que hace que la probabilidad de que el valor muestral de X-raya sea mayor que ese número sea igual a alfa. Una vez encontrado ese valor, vamos a definir como la zona de rechazo del test al conjunto de valores de X-raya que sean mayores que ese valor prefijado. Si consideramos en lugar de X-raya el estadístico estandarizado basado en X-raya,
es decir, x raya menos 4 sobre 1.2 dividido en raíz cuadrada de 25, sabemos que tiene distribución normal 0,1. Y de esta forma es muy simple encontrar cuál es el valor que deja a su derecha un área de 0,05, es decir, una probabilidad de 0,05. En este caso, ese valor que habitualmente se denomina z sub alfa es igual a 1.645. Y entonces puede decidir rechazarse cuando el estadístico sea mayor que ese valor. O bien, en términos de x raya, como lo dedujimos y lo pensamos originalmente, alcanza con que x raya sea mayor a 4.40 horas para decidir rechazar H0. Y de esta forma, estas regiones de rechazo tienen la particularidad de que controlan la probabilidad de error de tipo 1. Es decir, que nosotros sabemos que rechazando H0 usando alguno de estos criterios, la probabilidad de equivocarnos es de 0,05 o del alfa que hayamos fijado oportunamente. En nuestro ejemplo, sabemos que el promedio de horas dormidas de los 25 individuos de la muestra fue de 5.1 horas y ese valor es mayor que 4.4. Por lo tanto, X raya, el valor muestral de X raya cae dentro de la región de rechazo que acabamos de definir. Por lo tanto, la decisión es rechazar H0. Si lo viéramos desde el punto de vista del estadístico que acabamos de definir, su valor es 2.791, mayor que 1.645. Por lo tanto, el estadístico también cae dentro de la región de rechazo y por lo tanto la decisión es rechazar H0. Evidentemente, estos dos criterios son absolutamente equivalentes, entonces trabajar de una forma u otra da siempre el mismo resultado. Resumiendo entonces, el contraste de hipótesis para la media de una distribución normal con sigma conocido tiene los siguientes elementos. En principio, las hipótesis a contrastar pueden ser de tres tipos diferentes. Contraste bilateral, cuando la hipótesis alternativa es distinto de mu0. Y dos tipos de contrastes unilaterales, el derecho, que compara contra una hipótesis alternativa de mayor, que es el caso del ejemplo que desarrollamos en este video, y el alternativo, el caso alternativo, que es una hipótesis H1 de mu menor que mu0. En cuanto a los supuestos, este contraste se basa en los siguientes. Se cuenta con una muestra aleatoria de tamaño n conocido. Se supone que la distribución de la variable del problema sigue una distribución normal en la población y que el desvío estándar poblacional y por ende el desvío estándar de esa variable es conocido. Bajo este esquema, el estadístico de prueba de este contraste de hipótesis es el que se ve en la placa, es decir, la tipificación de X raya, cuya distribución bajo H0, es decir, suponiendo H0 verdadera, es normal unitaria, normal 0,1. De acuerdo a cuál sea el contraste elegido, como ven aquí también en la placa, la región de rechazo o zona crítica será la que corresponda a cada caso. Y por supuesto la regla de decisión es la siguiente. Se rechaza la hipótesis nula si el estadístico de prueba cae dentro de la región de rechazo. Hay una forma más sencilla de decidir usando un contraste de hipótesis y es usando el valor P. Como vimos en el video anterior, el valor P es la probabilidad de rechazar H0 cuando ésta es verdadera, habiendo conocido el valor del estadístico, es decir, definiendo
la región de rechazo a partir del valor del estadístico. Veamos esto en nuestro ejemplo. Nuestra región de rechazo estaba constituida por todos los valores del estadístico que fueran mayores o iguales a 1.645, es decir, a la derecha de este valor. El área o probabilidad de este grupo de valores es igual a 0,05. El valor de nuestro estadístico ha sido 2,791, que cae dentro de la región de rechazo, como vimos anteriormente. Si nosotros definiéramos nuestra región de rechazo a partir del valor del estadístico, deberíamos rechazar a partir de todos los valores que fueran mayores o iguales a 2.791. La probabilidad que esto ocurra es igual a 0,0026. Este es el valor P de nuestro problema. Y como pueden ver, este valor P es menor que el valor del estadístico. Por eso, cuando la decisión es rechazar, porque el estadístico cae dentro de la región de rechazo, también la decisión será rechazar si el valor P es menor que el alfa o nivel de significación fijado en el problema. Esta forma de decidir basada en el valor P tiene una ventaja, que es la siguiente: ya no es necesario conocer la forma o el aspecto que va a tener la región de rechazo, que, como hemos visto anteriormente, depende fuertemente de la hipótesis alternativa considerada, sino que directamente al calcular el valor P y compararlo con el nivel de significación que uno quiere utilizar en el problema, puede directamente decidir rechazar o no H0 en el contexto del problema que tiene.